Una mujer me buscó cierta vez, después de una misa. Estaba visiblemente incómoda, casi avergonzada. Me dijo que algo le sucedía con frecuencia durante la comunión y que no sabía si era problema suyo, si era falta de fe o simplemente algo sin importancia. Cuando le pregunté qué era, respondió en voz baja: Padre, la hostia siempre se me queda pegada al paladar, me quedo sin saber qué hacer, me pongo nerviosa, con prisa de volver al banco, e intento despegarla con la lengua o hasta con el dedo, pero sé que no debería. ¿Qué significa esto? La miré con ternura y le dije: tal vez Jesús esté intentando decirle algo, tal vez Él quiera quedarse un poco más con usted. Ella se quedó en silencio. Entonces comprendí que aquel pequeño inconveniente, aquel instante de aparente incomodidad, podría ser una puerta hacia algo mucho mayor. No se trataba de superstición ni de buscar señales donde no las hay. Se trataba de aprender a leer con el corazón aquello que Dios permite que suceda, incluso en las cosas más simples. Porque a veces, en las menores experiencias de la vida sacramental, Dios nos habla con un lenguaje que solo el alma puede entender. Cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos del misterio más profundo de nuestra fe. No estamos ante un símbolo, no estamos ante un recuerdo, estamos ante Cristo vivo, real, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cada vez que comulgamos, recibimos a aquel que se entregó por nosotros hasta la última gota de sangre. Cada hostia consagrada contiene todo el amor de Dios, toda la pasión de Cristo, toda la fuerza de la resurrección. No hay encuentro más sagrado, más íntimo, más transformador que ese. Y sin embargo, ¿cuántas veces comulgamos sin conciencia plena de lo que está sucediendo? ¿Cuántas veces nos acercamos al altar con prisa, con la cabeza en otro lugar, con el corazón distraído, como si fuéramos a cumplir un ritual sin consecuencias reales en nuestra vida? La fe nos enseña que Cristo permanece presente en nosotros mientras las especies eucarísticas no se disuelven completamente. Esto significa que cada segundo después de la comunión es un tiempo de adoración. No estamos solos. No volvemos al banco como quien termina una tarea. Volvemos cargando en nosotros al propio Dios. Somos por algunos minutos un sagrario vivo. Y si a veces la hostia tarda más en disolverse, si se queda pegada al paladar, si parece resistirse a nuestra prisa, tal vez sea porque Jesús quiere enseñarnos algo sobre el tiempo, sobre la presencia, sobre la entrega. Pensemos por un momento en lo que realmente sucede cuando la hostia permanece entera en nuestra boca por más tiempo. Desde el punto de vista humano, puede parecer un inconveniente. Queremos volver a nuestro lugar, arrodillarnos, cerrar los ojos, rezar, pero la hostia está ahí, pegada, y no sabemos cómo actuar. La tentación es resolver rápidamente, masticar con fuerza, retirarla con la mano, beber agua para empujarla, pero cada una de estas acciones revela algo sobre nosotros, revela impaciencia, revela falta de reverencia, revela que en el fondo no entendemos bien lo que estamos recibiendo, porque si lo supiéramos, si comprendiéramos de verdad que aquel pequeño trozo de pan consagrado es Jesús entero, no tendríamos prisa. Al contrario, desearíamos que Él permaneciera el máximo tiempo posible. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha recomendado que en esos momentos la persona permanezca en silencio interior, deje que la hostia se disuelva naturalmente, sin forzar nada, sin apresurar nada. Porque cada fragmento, por pequeño que sea, contiene a Cristo completo. No hay trozo de la hostia que sea menos sagrado que otro. No hay momento de la comunión que sea menos importante que otro. Todo es presencia, todo es gracia, todo es don, pero hay algo más profundo todavía. Cuando la hostia permanece en nuestra boca, cuando Jesús parece querer quedarse un poco más, esto puede interpretarse como un gesto de amor. No estamos hablando de magia. No estamos hablando de señales extraordinarias que suceden solo con algunas personas especiales. Estamos hablando de un lenguaje que Dios usa con todos nosotros si estamos atentos. Porque Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de lo que sucede. Y a veces Él permite
que algo tan simple como una hostia que se pega al paladar se convierta en una oportunidad de mayor intimidad. Piensa en un niño pequeño que no quiere que el padre se vaya. Se aferra a él, sostiene su mano, pide un minuto más, un cuento más, un abrazo más. No es manipulación, es amor, es deseo de presencia. Y Jesús, que nos ama infinitamente más de lo que cualquier padre terreno puede amar, a veces nos da esta pequeña señal. Quédate conmigo un poco más, no tengas prisa, estoy aquí, quiero estar contigo. Puede ser un momento de consuelo, puede ser un fortalecimiento antes de una dificultad que vendrá, puede ser simplemente una invitación a la atención, a la presencia plena, a la conciencia de que la vida espiritual no se mide por la velocidad, sino por la profundidad. Ahora, necesitamos ser honestos. ¿Cuál es nuestra reacción cuando esto sucede? Si sentimos irritación, si pensamos, qué fastidio, ahora voy a tardar más, la gente me va a mirar, voy a parecer exagerado, esto revela algo importante sobre el estado de nuestra alma. Revela que tal vez no estemos comulgando con la disposición interior adecuada. Revela que tal vez hayamos perdido el asombro ante el misterio. Revela que tal vez estemos tratando la Eucaristía como una práctica religiosa más y no como el encuentro real con Cristo vivo. Y esto es grave. Porque cuando perdemos la conciencia de lo que la Eucaristía realmente es, comenzamos a comulgar en vano. No es que la gracia de Dios deje de actuar, pero nosotros dejamos de acogerla plenamente. Cerramos las puertas del corazón, impedimos que el encuentro con Jesús produzca frutos duraderos en nuestra vida. San Juan Pablo II decía que la Eucaristía es el tesoro más precioso de la Iglesia. San Padre Pío pasaba horas en acción de gracias después de cada misa. Santa Teresa de Ávila enseñaba que después de la comunión, el alma debe permanecer en silencio adorante, como María a los pies de Jesús. Porque esos minutos son únicos, esos minutos son sagrados, esos minutos pueden cambiar una vida entera si se viven con amor. Y aquí entra un elemento que no podemos ignorar, la batalla espiritual. El enemigo de nuestras almas sabe perfectamente el poder de la Eucaristía, sabe que cada comunión bien recibida fortalece la gracia, ilumina la mente, ordena el corazón, nos acerca a Dios. Por eso hace todo lo posible para disminuir el fruto espiritual de ese encuentro. Y una de sus tácticas más eficaces es la distracción. ¿Cuántas veces? Exactamente en el momento en que volvemos al banco después de comulgar, nuestra mente se llena de pensamientos dispersos, recordamos compromisos, miramos alrededor, pensamos en lo que haremos después de la misa, sentimos prisa de irnos y así, sin darnos cuenta, desperdiciamos el tiempo más precioso. Aquellos minutos en que Jesús está físicamente presente en nosotros. El demonio no necesita hacernos cometer grandes pecados. A veces basta con robar nuestra atención, basta con hacer que tratemos la comunión como algo automático, sin peso, sin consecuencia real. Y cuando nos damos cuenta, años han pasado, cientos de comuniones han sido recibidas, pero nuestra vida continúa igual. No hay transformación, no hay frutos, no hay cambio real. Y la razón no es que la Eucaristía no tenga poder. La razón es que nosotros no la recibimos como deberíamos. La acción de gracias después de la comunión no es opcional, no es algo que hacemos si tenemos tiempo o si estamos con ganas. Es parte esencial del acto de comulgar. Los santos siempre recomendaron dedicar al menos 10 minutos de oración silenciosa después de recibir a Jesús. 10 minutos. No es mucho, pero son 10 minutos que pueden cambiarlo todo. Porque en esos minutos Cristo está en nosotros de modo sacramental. En esos minutos podemos hablar con Él en lo más profundo del corazón, podemos pedir luz para nuestras decisiones, podemos ofrecer nuestros dolores, podemos agradecer por todo lo que tenemos, podemos simplemente estar ahí en silencio, dejando que el amor de Dios nos envuelva y nos transforme.
Santa Faustina escribía en su diario que después de la comunión Jesús le decía: ahora es el momento en que puedes pedir todo lo que quieras. Mi corazón no te negará nada. Qué confianza, qué intimidad, qué certeza de ser amada. Y esa misma intimidad está disponible para cada uno de nosotros cada vez que comulgamos. Pero para vivirla necesitamos aprender a quedarnos. Necesitamos aprender a desacelerar. Necesitamos aprender a valorar cada segundo de ese encuentro sagrado. Volvamos ahora a aquel momento concreto, la hostia pegada al paladar. ¿Qué hacer? Primero, no tener miedo. No hay nada malo. No es señal de pecado, ni de indignidad, ni de falta de fe. Es simplemente algo que sucede. Pero puede vivirse de dos maneras. Podemos reaccionar con irritación, forzando, apresurando, tratándolo como un problema a resolver, o podemos reaccionar con amor, aceptando, acogiendo, transformando aquel instante en una oración silenciosa. Jesús, ¿tú quieres quedarte más tiempo conmigo? Te acojo, te agradezco. Quédate, Señor, el tiempo que quieras. Y entonces, con calma, dejar que la hostia se disuelva naturalmente. No masticar con fuerza, no retirarla con las manos, simplemente dejar que la saliva vaya disolviendo poco a poco mientras el corazón permanece en adoración. Porque cada segundo es precioso, cada segundo es gracia, cada segundo es un don inmerecido que Dios nos concede. Y si esto tarda un poco más, si tenemos que permanecer algunos minutos más en oración, ¿qué privilegio es ese? ¿Qué regalo es ese? ¿Qué bendición es esa? Muchas veces, cuando enseñamos sobre la Eucaristía, nos enfocamos solo en la preparación para la comunión. Hablamos sobre estar en gracia, hablamos sobre el ayuno eucarístico, hablamos sobre la confesión. Y todo esto es importante. Pero olvidamos enseñar sobre el después. Olvidamos enseñar que la comunión no termina cuando volvemos al banco. La comunión continúa mientras Jesús está presente en nosotros. Y ese tiempo necesita ser protegido, necesita ser valorado, necesita ser vivido con conciencia plena. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la Eucaristía es el sacramento de la presencia, no del recuerdo, no del símbolo, de la presencia real. Y presencia pide presencia. Jesús está presente en nosotros. Nosotros necesitamos estar presentes para Él, no con la mente lejos, no con el corazón disperso, sino ahí enteros, atentos, amorosos, agradecidos, porque ese encuentro es el centro de todo, es el sentido de la misa, es la cumbre de la vida cristiana. Es el momento en que el cielo toca la tierra, en que lo divino se une a lo humano, en que el amor infinito de Dios se derrama en nuestro corazón. Pienso en las palabras de Jesús en el Evangelio: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanecer. Esa palabra es fundamental. No es pasar rápidamente, no es tocar de leve, es permanecer, es quedarse, es habitar. ¿Y cómo podemos permanecer en Jesús si justo después de recibirlo, nuestra mente ya está en otro lugar? ¿Cómo podemos permanecer en Él si tratamos la comunión como un momento cualquiera de la misa, sin peso, sin importancia real? La verdad es que muchos de nosotros comulgamos por hábito, porque todo el mundo comulga, porque es lo que se hace, porque sería extraño no ir, pero no hay deseo real, no hay hambre de Dios, no hay conciencia del don que estamos recibiendo. Y así, la Eucaristía pierde fuerza en nuestra vida, no porque ella haya perdido poder, sino porque nosotros perdimos la capacidad de recibirla bien. Perdimos la reverencia, perdimos el asombro, perdimos la disposición interior que permite que la gracia florezca plenamente. Cuando la hostia permanece más tiempo en nuestra boca, esto puede ser también una invitación a revisar nuestra vida eucarística. Preguntémonos: ¿cómo he estado comulgando? ¿Con qué disposición interior me acerco al altar? ¿Me preparo adecuadamente? ¿Hago una buena confesión cuando es necesario? ¿O comulgo mecánicamente, sin examen de conciencia, sin arrepentimiento real de mis pecados, sin propósito de enmienda?
San Pablo nos advierte: quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Palabras duras, palabras serias, porque la Eucaristía no es algo neutro. O nos santifica o nos endurece. O nos acerca a Dios o nos aleja. Depende de la disposición de nuestro corazón. Si comulgamos en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin confesión, no estamos recibiendo vida. Estamos profanando el sacramento. Estamos hiriendo el corazón de Jesús. Y esto tiene consecuencias espirituales gravísimas. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que antes de comulgar necesitamos hacer un examen de conciencia honesto. Necesitamos preguntarnos si hay algo en nuestra vida que nos separa de Dios, y si lo hay, necesitamos ir primero al sacramento de la reconciliación. Porque la Eucaristía es alimento para quien ya está vivo espiritualmente, no es remedio para quien está muerto por el pecado grave. Para eso existe la confesión. Pero volvamos a la acción de gracias. Hay una práctica antigua en la Iglesia que desafortunadamente muchos han olvidado: permanecer en la iglesia después de la misa al menos algunos minutos para agradecer. Antiguamente las personas no salían corriendo apenas el sacerdote daba la bendición final. Se quedaban arrodilladas, en silencio, rezando. Había una conciencia de que algo extraordinario había sucedido. Había reverencia, había amor. Hoy muchas veces apenas termina la misa y las personas ya están en la puerta conversando, riendo, como si hubieran venido solo a un encuentro social, y Jesús se queda ahí solo en el sagrario, esperando, deseando que alguien permanezca con él, aunque sea por algunos minutos. Qué tristeza debe causar esto al corazón de Cristo. Él se da enteramente a nosotros en la Eucaristía. ¿Y nosotros qué le damos a Él a cambio? ¿Algunos minutos de distracción? ¿Una oración mecánica? ¿Un gracias rápido antes de salir? No estoy diciendo esto para generar culpa. Estoy diciendo esto para despertar conciencia. Porque si entendiéramos realmente lo que es la Eucaristía, todo cambiaría. Nuestras prioridades cambiarían. Nuestra manera de vivir la misa cambiaría. Nuestra vida entera cambiaría. Santa Teresa de Calcuta solía decir que la Eucaristía era el secreto de su vida. Era de la comunión diaria que sacaba fuerzas para servir a los más pobres, para amar a los leprosos, para abrazar a los moribundos. Sin la Eucaristía, decía ella, no podría hacer nada. Y esto no era exageración, era pura verdad. Porque la Eucaristía nos da a Jesús, y con Jesús todo es posible. Sin Él, nada tiene sentido. Por eso, cada comunión debería vivirse como si fuera la última, con intensidad, con amor, con gratitud profunda. Y cuando la hostia permanece más tiempo en nuestra boca, cuando Jesús parece querer quedarse un poco más, esto es un regalo, es una gracia, es una invitación a ir más profundo en la intimidad con Él. No desperdicies ese momento, no lo trates como un inconveniente, acógelo, agradece y deja que el amor de Dios transforme tu corazón en esos instantes preciosos. Hay una historia que siempre me ha conmovido. Un anciano sacerdote, ya enfermo, celebraba su última misa antes de fallecer. Después de la comunión permaneció arrodillado en el altar por mucho tiempo. Los fieles esperaban. Los monaguillos se preocuparon. Finalmente, se levantó con lágrimas en los ojos y dijo: perdónenme, pero sabía que esta sería mi última comunión en esta tierra y no quería que Jesús se fuera tan rápido. Quise quedarme con Él el máximo que pude. Todos los presentes también lloraron, porque entendieron en ese momento lo que realmente es la Eucaristía. No es un rito, no es una tradición, es un encuentro de amor. Es Jesús que viene a nosotros. Es Dios que se hace alimento para nuestra alma. Y cuando entendemos esto de verdad, no queremos que termine. Queremos prolongar, queremos permanecer, queremos que cada segundo dure una eternidad.
Hoy, cuando vayas a comulgar nuevamente, recuerda esto, prepárate bien, haz una buena confesión si es necesario. Acércate al altar con reverencia y amor. Recibe la hostia consagrada con fe profunda, sabiendo que es Jesús a quien estás recibiendo. Y después, al volver a tu lugar, no tengas prisa, cierra los ojos, pon la mano sobre el corazón y habla con Jesús. Dile lo que sientes, pídele lo que necesitas, agradécele por todo lo que tienes, ofrécele tus dolores, tus dudas, tus miedos. Y si la hostia permanece más tiempo en tu boca, sonríe por dentro, porque Jesús te está diciendo: quiero quedarme un poco más, te amo, no quiero dejarte tan rápido. ¿Qué regalo es ese? ¿Qué privilegio es ese? ¿Qué misterio de amor es ese? La vida cristiana no se mide por cuántas misas asistimos o cuántas comuniones recibimos. Se mide por la calidad de esos encuentros. Se mide por cuánto dejamos que Jesús transforme nuestro corazón. Se mide por cuánto nos abrimos a la gracia. Y la Eucaristía es el canal más poderoso de esa gracia. Es el medio más directo de unión con Dios. Es el alimento que nos sostiene en el camino. Por eso, no la recibamos de cualquier manera. No la tratemos con indiferencia. No la desperdiciemos. Cada comunión puede ser un momento de conversión. Cada comunión puede ser un punto de giro en nuestra vida espiritual. Cada comunión puede acercarnos un paso más a Dios. Pero para eso necesitamos estar dispuestos, necesitamos querer, necesitamos abrir el corazón y decir: ven Señor Jesús, te recibo, te acojo, transfórmame, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando salgamos de la iglesia, llevemos a Jesús con nosotros, no solo mientras la hostia no se ha disuelto completamente, sino en nuestro modo de vivir. Porque quien recibe a Jesús en la Eucaristía no puede seguir viviendo como antes. No puede seguir siendo egoísta, orgulloso, impuro, vengativo. No puede seguir hiriendo a otros, mintiendo, robando, odiando, porque Jesús está en nosotros. Y donde está Jesús, ahí debe haber amor, ahí debe haber verdad, ahí debe haber paz, ahí debe haber santidad. La Eucaristía nos compromete, no es solo un regalo que recibimos pasivamente, es un llamado a la transformación, es una invitación a la santidad. Es Jesús diciéndonos a cada uno de nosotros: yo me di todo a ti, ahora date todo a mí, vive para mí, ama como yo amé, entrégate como yo me entregué. Esto es la ley de atracción vista bajo la luz de la fe. No es repetir frases vacías esperando que el universo nos dé lo que pedimos. Es ordenar el corazón, purificar la intención, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, cuando nuestro corazón está en orden, cuando nuestra vida está en armonía con el plan de Dios, entonces sí, atraemos el bien, atraemos la gracia, atraemos la paz, atraemos la bendición. No por magia, sino porque nos colocamos en la posición correcta para recibir lo que Dios siempre quiso darnos. Y la Eucaristía es el centro de todo esto, es el corazón de la vida cristiana, es la fuente de la verdadera transformación. Que nuestras próximas comuniones sean diferentes, que sean vividas con más amor, más conciencia, más reverencia. Que cada encuentro con Jesús en la Eucaristía sea para nosotros un momento de profunda intimidad, de verdadera transformación, de entrega total. Porque aquello que buscamos, aquello que tanto deseamos, aquello que nuestro corazón anhela, no está distante, está ahí, en aquella pequeña hostia blanca, está en Jesús, está en la unión con Él. Y cuando comprendemos esto, cuando lo vivimos plenamente, todo lo demás encuentra su lugar, el corazón se ordena, la vida cobra sentido y caminamos día tras día hacia la plenitud que solo Dios puede dar. Y al cambiar tú, cambia también la manera como ves, cómo sientes, cómo vives, y ese es el verdadero milagro. No fue coincidencia, fue liberación real.
Y aquí vale una distinción fundamental. No estoy diciendo que debamos vivir con miedo de todo, ni que cada objeto usado sea maldito, pero estoy diciendo que debemos vivir con vigilancia, con discernimiento, con responsabilidad espiritual, porque el demonio es real y usa lo que puede para entrar donde no debería estar. Él no respeta la materia como neutra, la usa. Y cuando un objeto fue usado para el mal, para invocar lo que no es de Dios, ese objeto carga una marca no mágica, pero real. Pasemos ahora a los libros. Muchos me preguntan, Padre, ¿puedo tener libros sobre esoterismo, magia, ocultismo? Y respondo siempre lo mismo. ¿Para qué? Si es para estudiar académicamente con distancia crítica y formación sólida, tal vez. Pero si es por curiosidad, por atracción, por búsqueda de poder o control, entonces no. Porque los libros no son solo papel y tinta, son vehículos de pensamiento, de visión del mundo, de espíritu. Leer algo que enseña a invocar demonios, a hacer pactos, a manipular realidades espirituales es abrir la mente y el corazón a influencias que destruyen la libertad. Recuerdo a un joven universitario que guardaba libros de magia negra solo para conocer. Comenzó a tener pensamientos obsesivos, impulsos violentos, visiones perturbadoras. Pensaba que era depresión, pero cuando conversamos y me contó lo que leía, entendí aquello no era conocimiento neutro, era veneno espiritual. Quemamos los libros juntos, hicimos confesión, oramos y poco a poco recuperó la paz. No fue solo terapia psicológica, fue exorcismo de lo que estaba envenenando su alma. Aquí cabe una reflexión importante. Vivimos en una cultura que trata todo como neutro, como si no hubiera bien y mal reales, como si fuera todo cuestión de perspectiva, pero eso es mentira. Hay conocimientos que iluminan y conocimientos que ciegan. Hay libros que elevan y libros que corrompen. Y no basta decir yo soy fuerte, no me afecta, porque nadie es tan fuerte que pueda jugar con el mal sin consecuencias. La humildad espiritual nos enseña a huir de lo que nos hace mal, no por cobardía, sino por sabiduría. Lleguemos ahora a algo que parece inofensivo, pero que los exorcistas consideran peligroso. Muñecas, figuras, juguetes extraños, especialmente los antiguos, los heredados, los de colección. ¿Por qué? Porque esos objetos, por su forma humanizada, tienen una capacidad simbólica enorme de absorber energía, intención, hasta realidad espiritual. No estoy diciendo que toda muñeca esté poseída, sería ridículo. Pero estoy diciendo que hay muñecas que fueron usadas en rituales, que cargan historias sombrías, que generan un malestar inexplicable. El caso de Anabel es conocido, pero no es único. 2 enfermeras recibieron una muñeca de regalo. Comenzaron a ver movimientos, mensajes escritos, apariciones. Llamaron a investigadores. Descubrieron que no era la muñeca la que estaba poseída, sino que un demonio usaba la muñeca como punto de manifestación. Hoy está encerrada, consagrada, vigilada, y no es superstición, es prudencia real ante el mal real. ¿Cuántas veces padres me cuentan que el hijo tiene miedo de una muñeca, que no puede dormir con ella en el cuarto, que siente algo extraño? Y los padres insisten, es solo una muñeca, no seas tonto. Pero el niño sabe, el niño siente lo que el adulto racionaliza demasiado. Y si un objeto, sea muñeca, sea cuadro, sea cualquier cosa, genera miedo, malestar, peso, la solución es simple, remover. No es ceder al miedo irracional, es ceder a la sabiduría del corazón que siente lo que la razón aún no entendió. Y aquí entra algo que muchos subestiman, la intuición espiritual. Dios nos dio no solo razón, sino también sensibilidad interior, capacidad de percibir lo que es bueno y lo que no lo es. Cuando entramos en un lugar y sentimos paz, o cuando sentimos peso, no es fantasía, es percepción real. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu reaccionan al ambiente, a los objetos, a las presencias. E ignorar esto es ignorar uno de los dones más preciosos que Dios nos dio para protegernos.
Ahora hablemos del objeto más peligroso de todos, según los exorcistas, la tabla Ouija. Muchos piensan que es solo un juego, pero no lo es. Es un instrumento de invocación. Es una puerta abierta conscientemente al mundo espiritual sin protección, sin discernimiento, sin autoridad, y lo que entra por esa puerta raramente sale fácilmente. El caso de Vallecas, en España, en 1992, está documentado por la policía. Estefanía, una joven, jugó a la Ouija con amigas, comenzó a tener convulsiones, visiones, ataques. Murió meses después. La familia presenció objetos volando, golpes invisibles, sombras, voces. La policía registró oficialmente fenómenos inexplicables. Sacerdotes hicieron exorcismo en la casa y todo comenzó con un juego. ¿Por qué es tan peligroso? Porque cuando invocamos sin saber qué, sin protección espiritual, sin estar en estado de gracia, abrimos la puerta a cualquier cosa. Y el demonio no pierde oportunidad. Se presenta como espíritu amigable, como familiar muerto, como guía espiritual, pero es mentira, es engaño. Y cuando la persona se da cuenta, ya está atrapada. Muchos jóvenes me dicen, padre, pero fue solo una broma. Y respondo, no juegas con fuego sin quemarte. No juegas con armas sin riesgo. No juegas con el mundo espiritual sin consecuencias, porque allí no hay neutralidad. O estamos protegidos por la gracia de Dios, por la oración, por los sacramentos, o estamos vulnerables. Y una tabla Ouija es vulnerabilidad total. ¿La solución? Nunca tocarla, nunca permitir que entre en casa. Y si ya entró, quemarla, con oración, con agua bendita, con confesión si es necesario, porque no basta tirarla, es preciso romper espiritualmente lo que fue abierto. Avancemos ahora hacia algo aparentemente inofensivo, pero espiritualmente significativo. El acúmulo excesivo, el desorden, el caos. Muchos me dicen, padre, pero eso es solo pereza, no es espiritual. Y yo respondo, todo es espiritual, porque el desorden externo refleja y alimenta el desorden interno. Y el desorden es espacio para la oscuridad. Los exorcistas son claros, casas sucias, acumuladas, llenas de objetos sin sentido, son ambientes donde el mal encuentra espacio. No porque la suciedad en sí sea demoníaca, sino porque el desorden simboliza y facilita la confusión, la tristeza, el peso. Un cuarto lleno de cosas rotas, de ropa amontonada, de rincones empolvados, es un cuarto que grita desamor, abandono, desánimo. Y esos sentimientos son puertas abiertas a la desesperación. Conocí a una mujer que vivía en depresión constante. Su casa era un caos, objetos por todos lados, suciedad acumulada, ventanas cerradas. Cuando comencé a ayudarla espiritualmente, le pedí que comenzara por limpiar un rincón por día, solo uno. Resistió, pero aceptó. Y a medida que la casa se ordenaba, su alma también se ordenaba. Porque la materia y el espíritu no están separados, están unidos. Y cuidar de una es cuidar del otro. La limpieza no es solo higiene, es ritual de amor. Es decir, este espacio importa, esta familia importa, yo importo. Es expulsar simbólicamente lo que no debe estar allí. Es abrir ventanas, dejar entrar luz, renovar el aire. Y esto tiene efecto espiritual real, porque donde hay orden, hay paz. Y donde hay paz, el mal no encuentra brecha. Pero cuidado, no estoy diciendo que debamos ser obsesivos, ni que la casa necesita ser un museo. Estoy diciendo que debe haber orden amoroso, limpieza regular, cuidado consciente, porque el hogar es santuario. Es donde la familia se forma, donde los niños crecen, donde el amor se vive, y un santuario no puede estar abandonado. Hay aún un punto delicado, las compras compulsivas, el acúmulo por ansiedad. Muchos guardan objetos pensando algún día puede servir, guardan ropa que nunca usan, muebles que no caben, decoraciones que no tienen sentido. ¿Y por qué? Por miedo a que falte, por angustia, por vacío interior. Pero acumular no llena, solo sofoca. Y
Liberarse del exceso es liberarse del miedo. Recuerdo a una familia que guardaba todo: cajas, bolsas, muebles viejos, objetos rotos. La casa era un depósito y la vida también. No había espacio para vivir, solo para guardar. Cuando les ayudé a deshacerse del exceso, lloraron, porque cada objeto era una memoria, un miedo, un apego, pero al final sintieron ligereza. Porque menos es más, cuando lo menos es lo que realmente importa. Ahora, una pregunta común: ¿y las fotos de muertos? ¿Puedo tener? Sí, sí traen paz. Si al mirar sientes gratitud, amor, nostalgia sana, está bien. Pero si al mirar sientes peso, tristeza profunda, culpa, entonces es hora de guardar o soltar. Porque honrar a los muertos no es vivir prisionero de ellos, es recordarlos con amor y seguir viviendo con libertad. Y las cenizas, la Iglesia recomienda que sean guardadas en lugares sagrados, no en casa. Pero entiendo que para algunos tener las cenizas cerca ayuda en el duelo. No es pecado, pero es preciso vigilancia, porque hay quien hace de las cenizas un ídolo, una prisión, una negativa a aceptar la muerte, y eso no es saludable ni espiritual ni emocionalmente. Otra pregunta: ¿y los muebles usados pueden traer energía mala? Pueden, depende del origen, de la historia, de la sensación que generan. Si compras un mueble usado y sientes paz, está bien. Si sientes malestar, desconfía. Puede ser solo impresión, pero puede ser también percepción real. Y la prudencia manda investigar, limpiar, orar o simplemente no traerlo a casa. Y aquí entra algo importante: la limpieza espiritual de los objetos. No es superstición, es consagración. Agua bendita, incienso, oración, son formas de devolver a Dios lo que es de Dios, de purificar lo que puede haber sido marcado por el mal. No es magia, es sacramental. Es pedir a Dios que proteja, que limpie, que renueve. Y esto tiene efecto real, porque la oración tiene poder real. Hay quien me pregunta: padre, ¿y si mi vecino hace rituales? ¿Eso afecta a mi casa? Puede afectar, sí, pero la protección no es miedo, es oración. Es mantener la propia casa en orden, bendecida, consagrada. Es vivir en estado de gracia, porque el mal no entra donde no se le permite, y la gracia de Dios es la mejor protección. ¿Y los animales? ¿Gatos y perros sienten energía? Sí, sienten. Hay innumerables relatos de animales que ladran, gruñen, huyen de ciertos rincones de la casa. No es fantasía, es sensibilidad natural. Ellos perciben lo que nosotros, racionalizando demasiado, ignoramos. Y prestar atención a su comportamiento puede ser señal de alerta. Ahora, una reflexión profunda. ¿Por qué todo esto importa? Porque el hogar es extensión del alma. Lo que permitimos entrar en casa es símbolo de lo que permitimos entrar en la vida, en el corazón, en la familia. Y si no vigilamos las pequeñas puertas, las grandes se abren sin darnos cuenta. No es paranoia, es vigilancia amorosa, es cuidado consciente, es responsabilidad espiritual. Y aquí quiero ser claro: el mal existe. No es metáfora, no es solo símbolo psicológico, es realidad espiritual. El demonio es real, los demonios son reales y buscan destruir. No tenemos que tener miedo, pero tenemos que tener respeto. No tenemos que vivir aterrorizados, pero tenemos que vivir vigilantes, porque la vida espiritual es batalla, no paseo. San Pablo dice: no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Esto significa que hay una dimensión de la realidad que no vemos, pero que actúa. E ignorarla es ingenuidad peligrosa, reconocerla es sabiduría prudente, y protegerse de ella es deber cristiano. ¿Cómo nos protegemos? Primero, por la oración. Oración diaria, personal, familiar. Oración que consagra el día, la casa, la familia. Segundo, por los sacramentos. Confesión regular, Eucaristía frecuente, agua bendita, bendiciones. Tercero, por la vida en gracia, porque el pecado es puerta abierta y la gracia es puerta cerrada al mal. Cuarto,
por la vigilancia. Cuidar de lo que entra en casa, de lo que se lee, de lo que se ve, de lo que se permite. Y aquí, un consejo práctico: hagan bendición de la casa regularmente. Llamen a un sacerdote, pidan que bendiga cada rincón, cada cuarto, cada objeto. Esto no es superstición, es sacramental. Es reconocer que la casa es de Dios, que la familia es de Dios, que todo es de Dios. Y pedir protección no es debilidad, es humildad. Hay quien dice: Padre, pero yo no creo en demonios. Y respondo: Él sí cree en ti y actúa, creas o no, porque la realidad no depende de nuestra creencia para existir. Y cerrar los ojos al peligro no nos protege, solo nos hace vulnerables. Recuerdo a un hombre que se burlaba de todo esto. Decía que era ignorancia, que era edad media, que era tontería, hasta que comenzó a tener ataques de pánico, insomnio, pensamientos suicidas, consultó psicólogos, tomó medicinas, nada resolvía. Hasta que me buscó, escéptico pero desesperado. Conversamos, rezamos, hicimos confesión y descubrimos que guardaba objetos de una exnovia que practicaba magia negra, objetos que ella había preparado. Al quemarlos y renunciar espiritualmente a cualquier vínculo, mejoró. No fue placebo, fue liberación real. Y aquí quiero hacer una distinción importante. No estoy diciendo que todo sea espiritual. Hay problemas psicológicos reales, hay enfermedades mentales reales, hay traumas reales que necesitan terapia, medicación, acompañamiento profesional, pero hay también dimensión espiritual real que no puede ser ignorada. Y a veces el problema es mixto, psicológico y espiritual al mismo tiempo, y necesita de ambos enfoques. El error es reducir todo a psicología o reducir todo a espiritualidad. La verdad es integración. Cuerpo, mente y espíritu son unidad. Y cuidar bien es cuidar de los tres. Por eso, ante algo extraño, persistente, que no responde a tratamiento normal, vale investigar la dimensión espiritual también. Pero ¿cómo saber si es espiritual? Algunas señales: aversión a lo sagrado, miedo irracional a objetos religiosos, reacciones violentas al oír oración, pensamientos blasfemos persistentes, sensación de presencia maligna, fenómenos inexplicables como objetos que se mueven, ruidos, sombras. No es que todo esto sea demoníaco automáticamente, pero son señales de alerta que merecen atención. Y si hay sospecha, ¿qué hacer? Nunca intentar resolverlo solo. Buscar a un sacerdote experimentado, preferiblemente exorcista o con formación en discernimiento espiritual, porque hay criterios, hay procesos, hay cuidado necesario. No es para cualquiera lidiar con esto, así como no es para cualquiera hacer cirugía. Hay especialización necesaria. Y mientras tanto, ¿qué puede hacer la persona? Orar, confesarse, comulgar, usar sacramentales, agua bendita, rosario, medalla de San Benito, evitar todo lo que sea puerta abierta, ocultismo, pornografía, odio, vicios graves, vivir en gracia, porque la gracia de Dios es protección real y el demonio huye de quien está unido a Cristo. Volvamos ahora al tema de los objetos. Ya hablamos de heredados, de rituales, de libros, de muñecas, de ouija, de acumulación, pero hay más. Hay objetos que son aparentemente inocentes, pero que cargan simbolismo negativo. Calaveras decorativas, imágenes violentas, símbolos de muerte, de desesperación, de tinieblas. No es que sean malditos en sí, pero alimentan mentalidad sombría. Conocí a un adolescente cuyo cuarto estaba lleno de pósters de bandas satánicas, imágenes de muerte, objetos sombríos, y estaba depresivo, agresivo, aislado. Los padres decían: es solo una fase, pero no lo era. Era ambiente que alimentaba tinieblas interiores. Cuando lo convencí de cambiar, de transformar el cuarto en espacio de luz, poco a poco él también cambió, porque el ambiente forma, y esto vale para todo: músicas que oímos, películas que vemos, juegos que jugamos, personas con quienes convivimos. Todo forma, todo influye, todo marca.
Y si no vigilamos, despertamos un día prisioneros de influencias que nunca elegimos conscientemente. Por eso la importancia del orden interior, porque no sirve limpiar la casa si el corazón está sucio. No sirve remover objetos malditos si guardamos pensamientos malditos. La verdadera protección nace de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Pero lo externo ayuda o estorba, y por eso debe ser cuidado también. Hay aún una cuestión delicada: objetos de personas fallecidas. Muchos guardan todo: ropa, zapatos, objetos personales, y hacen del cuarto del fallecido un santuario intocable. Eso no es amor, es prisión. Para quien murió, que está en Dios, no importa si guardamos su ropa. Para quien se queda, guardarlo todo es negarse a aceptar la pérdida, es vivir en el pasado, es bloquear el duelo saludable. La solución: guardar lo que tiene valor afectivo real, lo que trae consuelo verdadero, donar el resto con amor a quien lo necesita. Porque honrar a los muertos no es momificarlos, es integrarlos a la memoria y seguir viviendo. Y transformar el cuarto en espacio nuevo, con nueva función, es señal de vida que continúa, no de olvido. Y aquí algo importante: el duelo saludable. Hay duelo que sana y duelo que aprisiona. El que sana llora, recuerda, agradece y poco a poco suelta. El que aprisiona rechaza, niega, se paraliza y vive como si el muerto aún estuviera vivo. Y eso enferma el alma, enferma la familia, enferma la casa. La iglesia nos enseña a orar por los muertos, a encomendar misas, a pedir por sus almas. Eso es amor real. Hacer de la casa un mausoleo no lo es, porque los muertos no están más aquí, están en Dios. Y nuestra misión es vivir bien, no vivir presos del pasado. Hay también la cuestión de las reliquias. La iglesia venera reliquias de santos, objetos que tocaron, ropa que usaron. ¿Esto es válido? Sí, porque son sacramentales, son medios de gracia, son formas de unirnos a los santos, pero hay diferencia entre veneración e idolatría, entre respeto y superstición. Venerar es pedir intercesión, reconocer santidad. Idolatrar es tratar el objeto como si tuviera poder propio, sin Dios. Por eso, tener en casa imágenes de santos, crucifijo, agua bendita, rosario, es bueno, pero siempre con conciencia de que son medios, no fines, que apuntan a Dios, no sustituyen a Dios, y que deben estar limpios, bien cuidados, respetados, no tirados en cualquier rincón. Recuerdo una casa donde el crucifijo estaba cubierto de polvo, olvidado encima de un armario, y la familia se quejaba de que no tenía protección. Pero ¿cómo va a proteger Dios a quien lo trata con descuido? No es que Dios se ofenda, pero es que mostramos con eso que no valoramos, que no tomamos en serio, y quien no toma en serio la fe, no recibe de ella el fruto pleno. El orden de la casa refleja orden del alma. Y el orden del alma nace de la voluntad bien educada, de la conciencia limpia, de la intención recta. Por eso, no basta ordenar, es preciso convertirse. No basta limpiar, es preciso santificar. No basta remover el mal, es preciso traer el bien. Y el bien supremo es Dios, presencia de Dios en la familia, en la oración, en los sacramentos, en la vida en gracia. Porque donde Dios está, el mal no entra. Donde hay amor verdadero, no hay espacio para tinieblas. Donde hay perdón, no hay rencor. Donde hay orden, no hay caos. Por eso, el camino no es tener miedo de todo, sino tener cuidado con todo. No es vivir paranoico, sino vivir vigilante. No es rechazar el mundo, sino santificarlo. Porque todo es de Dios y todo puede ser usado para el bien o para el mal, dependiendo de la intención y de la gracia. Cuando permitimos que entre en casa aquello que nos aleja de Dios, estamos construyendo nuestra propia prisión. Pero cuando elegimos con libertad, con conciencia, con amor, aquello que nos acerca a Dios, estamos construyendo santuario. Y el hogar debe ser santuario, lugar de paz, de amor, de gracia. No perfecto, pero ordenado.
no inmaculado, pero cuidado, no sin conflictos, pero con voluntad de resolverlos. Y esto comienza por las pequeñas cosas, por mirar cada rincón y preguntar, esto está aquí, ¿por qué? Esto me hace bien, esto glorifica a Dios. Y tener coraje de soltar lo que necesita ser soltado, de transformar lo que necesita ser transformado, de consagrar lo que necesita ser consagrado, que nuestras casas sean reflejo de nuestros corazones, que sean limpias porque nuestros corazones están limpios, que sean ordenadas porque nuestras voluntades están ordenadas, que sean abiertas a la luz porque nuestras almas están abiertas a la gracia, y que sean protegidas no por amuletos o supersticiones, sino por la presencia viva de Dios, por la oración constante, por la vida en gracia, por la confianza humilde y firme de quien sabe que sin Él nada podemos, pero con Él todo es posible. Terminemos con paz. No con miedo, no con obsesión, sino con serenidad de quien sabe que el bien siempre vence, que Dios es más fuerte que cualquier mal, que la gracia es más poderosa que cualesquiera tinieblas. Aquello que sacamos de casa no deja vacío, abre espacio para lo que realmente importa, y aquello que guardamos con amor, con conciencia, con intención recta, no nos pesa, nos eleva. Que cada objeto en nuestro hogar sea testigo de vida bien vivida, de elecciones conscientes, de corazón ordenado y libre. Que cada rincón sea lugar de paz, cada cuarto sea lugar de descanso verdadero, cada puerta sea puerta abierta a la gracia y cerrada al mal. Y que nuestra casa, como nuestro corazón, sea morada donde Dios habita, donde el amor reina, donde la libertad florece y donde la vida, con todos sus desafíos, se convierte en camino de santidad. Ipepese ulaka Agiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele Intukuthelo yami umlilo webubule shiso kubi Yakashula ngidliza imkoko Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuduma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu, isimfoni yokufutheka Ikhetshingeli mambe besiteji senkululeko Isimpa phezimulile Ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawukholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku ngiyifilise ekhuphukayo enokwakhami yokusha Yakashula ngidliza imkoko Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuduma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu, isimfoni yokufutheka Ikhetshingeli mambe lesiteji senkululeko Ngiyinyoni endizayo, ngindizelela ngeni Ukushiya ubumnyama ngemuva yimpi yangoba Isimpa phezimulile Ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawukholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku ngiyifilise ekhuphukayo enokwakhanya yokusha Ngiyinyoni endizayo ngindizelela ngeni Ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba Yakashula ngidliza imkoko Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuduma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu, isimfoni yokufutheka Ikhetshingeli mambe lesiteji senkululeko Yakashula ngidliza imkoko Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuduma
ukuphuthuma kwesipazi zami ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka ikhethi ngeli ngibambe lesiteji senkululeko. Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni, bona kangamanga bebebezelulaka bayibeza ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wegubhula ishiso kubi. Ngiyakashula ngidliza imkobo, uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuphuthuma kwesipazi zami ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka ikhethi ngeli ngibambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo ngindizele elangeni, ukushiya ubumnyama ngemuva.